Sophie Bennet tenía las manos temblorosas mientras sujetaba la tablilla. Sus dedos apretaban con fuerza el bolígrafo. La sala de espera de la Clínica de Salud Femenina Hayes era moderna e impecable, pero ninguna cantidad de luz tenue o música relajante podía calmar la ansiedad que le retorcía el estómago. Odiaba estar allí. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba el formulario de ingreso que tenía frente a ella. Nombre, fecha de nacimiento, historial médico, preguntas simples, pero su mente era un completo caos. Se secó las manos sudorosas en los jeans y se obligó a concentrarse. Solo llena el formulario. Sophie, no es tan difícil. Pero sí lo era. Había pasado toda su vida evitando este momento, convenciéndose de que no necesitaba ver a un ginecólogo. Pero tras semanas de molestias y búsquedas nocturnas en Google que solo alimentaron sus peores miedos, finalmente se rindió. La recepcionista le había recomendado encarecidamente al doctor Daniel Hayes, uno de los mejores de la ciudad. No pensó mucho en eso en ese momento. Para ella, un médico era solo un médico, alguien mayor, serio, profesional. Pero nada la había preparado para lo que ocurrió después. Una enfermera entró en la sala de espera con una carpeta en la mano. Sophie Bennet. Sophie casi dio un salto. Tragó saliva con dificultad, aferrándose al formulario como si fuera un salvavidas. Con las piernas temblorosas, se puso de pie y siguió a la enfermera por un pasillo. Su estómago se revolvía al pasar junto a las salas de examen cerradas, el olor a antiséptico llenando el aire. «Puedes sentarte», dijo la enfermera con una sonrisa amable, señalando una silla dentro del consultorio del doctor. «El doctor Hayes estará contigo en breve». Sophie asintió, pero apenas podía respirar. Se sentó con rigidez, la espalda recta como una regla, las manos entrelazadas en el regazo. La sala estaba ordenada. Certificados enmarcados decoraban las paredes. Un escritorio elegante se encontraba en la esquina, y al lado, la silla de examen se alzaba como algo sacado de una película de terror. Trató de no mirarla. Sus dedos se retorcían ansiosamente mientras ensayaba lo que iba a decir. Mantén la calma, actúa normal, solo supera esto. Y fue en ese momento cuando Sophie olvidó por completo cómo respirar. El hombre que entró no era el tipo de médico que ella había imaginado. El doctor Daniel Hayes era guapísimo. Alto, de hombros anchos, atractivo sin esfuerzo. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado. Su mandíbula era tan marcada que podía cortar vidrio, y sus profundos ojos azules transmitían una confianza relajada. No se suponía que debía lucir así. La boca de Sophie se secó. «Señorita Bennet», dijo él con una voz suave, tranquila, completamente profesional. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora mientras cerraba la puerta tras de sí. Sophie intentó responder, pero no salió nada. Estaba demasiado ocupada entrando en pánico. Era joven. Era atractivo. Iba a examinarla. ¿O no? Daniel se sentó frente a ella, hojeando su expediente. «Veo que esta es su primera visita a un ginecólogo». Sophie asintió tan rápido que casi se causó un latigazo cervical. La sonrisa de Daniel se mantuvo suave. «Sé que esto puede poner nerviosa, pero te prometo que iremos a tu ritmo. No pasará nada a menos que tú estés cómoda». Ella asintió de nuevo, con las mejillas ardiendo. Daniel notó cómo se tensaba, cómo evitaba el contacto visual, cómo parecía querer desaparecer en la silla. Era diferente a la mayoría de los pacientes que veía, tímida, frágil, con una delicadeza que despertó algo en él. Se inclinó un poco, con un tono más suave. «¿Cómo te sientes?» Sophie apretó las manos. «Bien», mintió. Daniel soltó una pequeña risa, cálida y natural. «No tienes que estar nerviosa. Te prometo que no soy tan aterrador». Sophie no estaba de acuerdo. Era aterrador. No por quién era, sino por lo que le estaba haciendo sentir. Nunca había reaccionado así ante nadie. Su corazón acelerado, sus palmas sudorosas, su cuerpo completamente consciente de cada uno de sus movimientos.
Y lo peor, Daniel lo notó. Daniel notó su lenguaje corporal, la forma en que evitaba su mirada, el rubor en sus mejillas. Era adorable. Daniel había conocido a miles de pacientes, confiadas, nerviosas, incluso algunas que coqueteaban descaradamente. Pero Sophie era diferente. Su vulnerabilidad hacía que él quisiera ser cuidadoso con ella. Nunca había sido del tipo que mezclaba emociones con el trabajo, pero algo en la forma en que ella lo miraba, con esos ojos grandes y titubeantes, lo hacía querer protegerla. Y eso era un pensamiento peligroso. Carraspeó, apartando esos sentimientos. Concéntrate, Daniel, eres un médico, no un chico en un bar. Antes de empezar, dijo, manteniendo un tono ligero, ¿tienes alguna pregunta para mí? Sophie dudó. Tenía 1000 preguntas, pero todas murieron en su garganta, así que solo negó con la cabeza. La mirada de Daniel se mantuvo sobre ella un instante más, como si intentara descifrar su silencio. Luego volvió a sonreír. Muy bien, vamos a empezar. Y Sophie supo, sin lugar a dudas, que esta iba a ser la cita médica más larga de su vida. Sophie prácticamente salió corriendo de la clínica ese día. Su corazón seguía latiendo con fuerza mientras caminaba por la acera llena de gente, sus manos sudorosas, sus mejillas aún ardían de vergüenza. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en toda su vida. El doctor Daniel Hayes era demasiado guapo, demasiado encantador, demasiado intimidante. Y lo peor de todo, había sido amable, gentil, comprensivo. Lo que de algún modo lo hacía peor, porque eso significaba que ni siquiera podía enojarse con él. Estaba enojada consigo misma. Enojada por la forma en que su estómago se revolvió cuando él le habló. Enojada por cómo su piel hormigueó cuando él le estrechó la mano. Enojada por cómo casi se derritió en el suelo solo por mirarlo. No podría volver jamás. Ni en 1.000.000 de años. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Durante las siguientes 2 semanas, Sophie ignoró todas las llamadas de la clínica. Que su receta necesitaba ser ajustada, no le importaba. Que debía programar una cita de seguimiento, ni hablar. Pero entonces sus síntomas empezaron a empeorar, y ninguna cantidad de evasivas iba a hacer que el problema desapareciera. Y así fue como terminó otra vez en esa misma sala de espera, aferrándose a los brazos de la silla como si fueran sus salvavidas. Esta vez, rezaba en silencio para que, tal vez, le tocara a otro médico. Alguien mayor, alguien aburrido, alguien que no hiciera que su cerebro se apagara por completo. Pero, por supuesto, la vida la odiaba, porque en cuanto la enfermera llamó su nombre y la llevó de nuevo al consultorio, la persona que le esperaba era, una vez más, él. El doctor Daniel Hayes, viéndose tan injustamente atractivo como siempre. Él levantó la vista del expediente cuando ella entró, y luego sonrió. Sophie, dijo, cerrando la carpeta. Estaba empezando a pensar que me estabas evitando. Su respiración se cortó. Él lo había notado. Su estómago se retorció mientras se sentaba rápidamente, manteniendo la vista pegada al suelo. Yo no. Balbuceó, mintiendo descaradamente. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre el escritorio. Su expresión era amable, divertida, pero también curiosa. Faltaste a tu cita de seguimiento, dijo. Y cuando intentamos llamarte, no contestaste. Sophie sentía que se moría. Es solo que... Estuve ocupada, murmuró. Daniel no le creyó ni por un segundo, pero lo dejó pasar. En cambio, la observó con atención, notando cómo jugueteaba con el borde de su manga, cómo tenía los hombros tensos, rígidos. Estaba nerviosa. Ya lo había estado la vez anterior. Y de algún modo, saberlo hizo que algo dentro de él se ablandara. Había visto a miles de pacientes, pero ninguna como Sophie Bennett. Había algo en ella. Algo delicado. Algo que lo hacía querer ser cuidadoso, moverse despacio, asegurarse de que ella se sintiera segura.
Y eso era un sentimiento extraño. Un sentimiento que no esperaba. Sophie, mientras tanto, trataba de no desmayarse. Cada segundo en esa sala era una tortura. Sabía que él solo estaba haciendo su trabajo, que no estaba pensando en esto de la misma forma que ella. Pero no importaba. Tenía que salir de allí lo antes posible. Así que, en cuanto terminó la consulta, prácticamente corrió hacia la puerta, murmurando un gracias mientras desaparecía por el pasillo. Y Daniel, por razones que no podía explicar del todo, sintió una punzada de decepción al verla irse. No esperaba verla tan pronto otra vez. No fuera de la clínica. No en un contexto completamente distinto. Pero unos días después, mientras entraba a su cafetería favorita para comprar un café antes de ir al trabajo, sus ojos se posaron en una figura familiar sentada junto a la ventana, acurrucada con un libro. Sophie. Ella aún no lo había visto. Estaba concentrada en la novela frente a ella. De vez en cuando se apartaba un mechón de cabello de la cara, mordía su labio con concentración. Se veía tranquila ahí. Diferente. No era el manojo de nervios que había sido en su consultorio. Y por alguna razón, eso hizo que Daniel dudara. Porque, de repente, ella no era solo una paciente. Era alguien que quería conocer. No solo en un entorno médico, no solo como un nombre en una carpeta, sino como persona, como Sophie. Respiró hondo y se acercó. «Qué casualidad verte aquí», dijo, apoyándose ligeramente en la mesa. Sophie se quedó paralizada a mitad de un sorbo. Sus ojos se abrieron como platos al mirarlo. Por un momento, solo lo observó, como si su cerebro aún intentara procesar lo que estaba ocurriendo. Luego, se atragantó con el café. Daniel intentó no reír. Sophie quería morir. Porque, por segunda vez consecutiva, el doctor Daniel Hayes la había tomado completamente por sorpresa. Sophie apretó con fuerza su taza de café, su corazón aún latiendo con fuerza por la sorpresa de verlo fuera de su clínica. Apenas se había recuperado de la vergüenza, y ahora ahí estaba él, de pie frente a ella, perfectamente compuesto, con esos ojos azules afilados brillando de diversión. Yo, hola, balbuceó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Daniel se rió suavemente y se deslizó en el asiento frente a ella sin esperar invitación. No tenía idea de que venías aquí, dijo, mirando alrededor del local. Este es mi lugar habitual. Sophie tragó saliva, tratando de no entrar en pánico. Este no era el lugar donde esperaba volver a verlo. Fuera del entorno médico, simplemente sentado frente a ella, como si esto fuera lo más normal del mundo. Me gusta lo tranquilo que es, murmuró, esperando que no notara lo nerviosa que estaba. Daniel sonrió. A mí también. Y así, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Por primera vez, Sophie se permitió mirarlo de verdad. De verdad mirarlo. Llevaba una camisa de vestir a medida, con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes. Su reloj parecía caro. Toda su presencia era impecable, exudando riqueza y confianza sin esfuerzo. Se veía como alguien que pertenecía a un mundo completamente distinto al de ella. Y sin embargo, ahí estaba, sentado frente a ella, mirándola como si fuera lo más interesante en toda la cafetería. Ese pensamiento la aterraba. Unos días después, el mundo de Sophie volvió a girar. Estaba revisando el celular sin pensar, cuando se topó con un artículo, y el estómago se le cayó. Dr. Daniel Hayes, el médico millonario detrás de Hayes Medical Group. Se congeló, con el corazón latiéndole con fuerza. Hizo clic en el artículo, y sus ojos se agrandaban con cada palabra. Daniel no era solo un médico. Era el médico. Una figura destacada en ginecología. Un pionero en salud femenina, con múltiples hospitales a su nombre, incluyendo la misma clínica que ella había visitado. Y además de todo eso, era obscenamente rico. Sophie apenas podía respirar. No era solo que él fuera obscenamente rico, Sophie apenas podía respirar.
No era solo que tuviera éxito, era el hecho de que ella había sido tan ingenua. Se había permitido creer, aunque fuera por un segundo, que él era solo una persona normal. Pero ahora la verdad la miraba fijamente a la cara. Daniel Hayes no era solo un médico encantador. Era intocable. Y ella era solo Sophie Bennett. Una chica común con una vida común, que luchaba por pagar el alquiler, intentando entender su vida día a día. No eran iguales. Ni siquiera estaban cerca. Y cuanto antes aceptara eso, mejor. Daniel empezó a notar el cambio de inmediato. Sophie lo estaba evitando. Al principio pensó que lo imaginaba, pero luego comenzó a ignorar sus mensajes, dejó de ir a la cafetería, dejó de presentarse a sus citas de seguimiento, y de pronto, se dio cuenta de que podría perderla antes siquiera de tener la oportunidad de entender qué era esto entre ellos. Eso era inaceptable. Así que una noche, la encontró. Sophie acababa de terminar su turno en la librería donde trabajaba. Llevaba el bolso colgado del hombro mientras salía a la acera, y ahí estaba él, apoyado contra su elegante coche negro, con los brazos cruzados y los ojos fijos en ella. El corazón de Sophie dio un salto hasta su garganta. «Daniel», dijo con voz ahogada. Su mirada no vaciló. «¿Me estás evitando?» Su voz era tranquila, pero había algo debajo. Algo que ella nunca había escuchado antes. Sophie desvió la vista. «No, he estado ocupada». Daniel exhaló y dio un paso más cerca. «Sophie», dijo con una voz más suave ahora. «No me mientas». Ella apretó los puños. «¿Por qué te importa?», preguntó. «Tú eres tú, y yo soy yo. Venimos de mundos completamente diferentes, Daniel. Y yo», tragó saliva. «No quiero ser alguien de quien la gente piense que solo está detrás de tu dinero». Daniel la observó en silencio por un largo momento, y luego se rió. No fue una risa burlona ni cruel, fue una risa de genuina incredulidad. Las mejillas de Sophie se encendieron. «¿Por qué te ríes?». Daniel negó con la cabeza, su expresión suavizándose. «Porque, Sophie», murmuró, «creo que eres la primera persona en mi vida que huye de mí por mi dinero». Los labios de Sophie se entreabrieron, pero no tuvo palabras. Porque por primera vez, lo vio. El cansancio en sus ojos. La forma en que la miraba, no como médico, no como millonario, sino como un hombre que simplemente estaba intentando entenderla. Y, de repente, ya no estaba tan segura de querer seguir huyendo. Sophie intentó de todo para mantener la distancia con Daniel. Evitaba la cafetería. Rechazaba sus invitaciones, al principio con cortesía, luego con más firmeza. Ignoraba los mensajes que le enviaba para saber cómo estaba, aunque cada uno le dolía el corazón. Pero por más que intentara mantenerlo alejado, había algo que no podía ignorar, a sí misma. Porque cada vez que veía su nombre en la pantalla, sus dedos querían responder. Porque cada vez que pasaba por la clínica, tenía que obligarse a no mirar hacia adentro. Porque cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz, sentía el calor de su presencia. Y eso la aterraba. Porque Daniel Hayes no era solo alguien de quien podía enamorarse. Era alguien en quien podía perderse. Y eso era aún más aterrador que la idea de verlo alejarse. Así que Sophie hizo lo único que sabía hacer. Corrió. Pero Daniel no se rindió tan fácilmente. Al principio le dio espacio. Le permitió tiempo para procesar, para aceptar lo que fuera que estuviera creciendo entre ellos. Pero cuando los días se convirtieron en semanas y Sophie seguía sin permitirle entrar, supo que debía hacer algo. Así que dejó de perseguirla. Y en cambio, simplemente empezó a aparecer. No de manera grandiosa ni dramática, sino en pequeños momentos. En la librería donde trabajaba, donde a veces se dejaba ver fingiendo mirar libros mientras iniciaba una conversación casual. En la cafetería, sentado en su lugar habitual, una presencia tranquila en su periferia.
nunca presionando, solo estando ahí. Y, poco a poco, funcionó. Porque Sophie dejó de evitarlo. Dejó de inventar excusas. Y un día, incluso se encontró riendo con algo que él dijo. Una risa real, genuina. Y por primera vez en semanas, Daniel vio una grieta en sus muros. Pero justo cuando Sophie empezaba a sentirse cómoda. Justo cuando empezaba a pensar que tal vez esto no era tan imposible como parecía, algo pasó que lo cambió todo. Era tarde. Se había quedado más tiempo del usual en el trabajo. Tenía dolor de cabeza, el cuerpo le pesaba de cansancio. No se había sentido bien en todo el día, pero siguió adelante, diciéndose que era solo un poco de fatiga, que estaría bien al llegar a casa. Pero al pisar la acera, el mundo se inclinó. Su visión se volvió borrosa. Las rodillas le fallaron. Y luego, todo se volvió negro. Lo siguiente que supo fue que estaba en algún lugar cálido, sábanas suaves bajo su cuerpo, el pitido constante de un monitor en el fondo. Abrió los ojos lentamente, y se encontró con la última persona que esperaba ver. Daniel. Sentado junto a su cama en el hospital, con los codos apoyados en las rodillas, su rostro marcado por la preocupación. En cuanto la vio despertar, exhaló con fuerza, el alivio inundando sus facciones. Sophie, murmuró. Me diste el susto de mi vida. Tenía la garganta seca. ¿Qué pasó? Te desmayaste en la calle, dijo él, con la voz tensa. Alguien llamó a una ambulancia. Cuando supe que estabas aquí, tragó saliva. Vine lo más rápido que pude. Sophie parpadeó, intentando procesar sus palabras. Él había venido por ella. Había dejado todo por ella. Y de pronto, todos los muros que había construido, todas las razones que se había dicho para mantenerse lejos de él, ya no importaban. Sophie despertó con el suave resplandor de las luces del hospital y el murmullo distante de voces en el pasillo. Su cuerpo se sentía pesado, sus extremidades débiles, pero fue el calor a su lado lo que la hizo girar la cabeza. Y fue entonces cuando lo vio. Daniel, sentado junto a su cama, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas. Sus rasgos habitualmente seguros y afilados estaban marcados por el agotamiento y la preocupación. Su cabello oscuro, ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. En el momento en que sus ojos se abrieron, él exhaló con fuerza, el alivio inundando su rostro. Sophie, su voz era baja, áspera. Me asustaste muchísimo. Sophie parpadeó lentamente, su mente aún intentando alcanzar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? Su garganta estaba seca, su voz débil. Daniel se inclinó un poco, como si necesitara estar más cerca. Te desmayaste en la calle, sus dedos se cerraron en un puño. Tenías fiebre alta. Estabas deshidratada, agotada. Te estabas exigiendo demasiado. Sophie tragó saliva, intentando incorporarse, pero él estuvo ahí de inmediato, sus manos estabilizándola, sosteniéndola. Y por primera vez, ella lo vio. No era lástima. No era obligación. Era otra cosa completamente distinta. Algo suave, intenso, inquebrantable, cuidado genuino. Su pecho se apretó con dolor. Él no debería estar ahí. No debería mirarla así. Porque si lo hacía, ella podría empezar a creerlo. Podría empezar a creer que alguien como él, alguien que lo tenía todo, podría querer a alguien como ella. Y no podía permitirse ese tipo de desilusión. Así que hizo lo único que sabía hacer, lo empujó. No deberías estar aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Las cejas de Daniel se fruncieron. ¿Qué? Sophie desvió la mirada. No tienes que hacer esto. Su mandíbula se tensó. ¿Hacer qué? Ella hizo un gesto débil hacia la habitación. Esto. Cuidarme. Sentarte aquí toda la noche. Actuar como si yo importara.
El cuerpo entero de Daniel se quedó inmóvil. Luego, su expresión se oscureció. Así que, dijo, su voz de pronto baja y afilada. ¿Tú crees que estoy aquí por obligación? Ella abrió la boca y luego la cerró. Porque sí. Exactamente eso era lo que pensaba. Y ese pensamiento la aterraba. No quería ser su carga. No quería ser la chica por la que él sintiera lástima. Así que se obligó a decirlo. No necesito tu caridad, Daniel. Sus ojos brillaron con algo que ella no había visto antes. Frustración. Rabia. Algo más profundo. Esto no es caridad, Sofie, dijo, con la voz tensa. Esto es preocuparme por ti. Ella soltó una risa corta, sin aliento. ¿Por qué? Los dedos de Daniel se cerraron a los costados. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué yo? Susurró ella. Tienes todo. Dinero. Éxito. Mujeres que harían cualquier cosa por estar contigo. Su garganta se cerró. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él contuvo la respiración. Y luego, finalmente, lo dijo. Porque me gustas, Sofie. El corazón de Sofie se detuvo. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas, imposibles de ignorar. Pero antes de que pudiera siquiera procesarlo, antes de permitirse creerlo, el miedo volvió a tomar el control. Negó con la cabeza, sus dedos aferrándose a la manta del hospital. No, dijo, con la voz apenas sosteniéndose. Eso no tiene sentido. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Por qué no? Sofie tragó saliva, el pecho ardiendo. ¿Por qué? Susurró. Tú tienes todo, y yo no tengo nada. Su voz tembló. ¿Cómo se supone que iba a creer que él realmente la necesitaba? Silencio. La mirada de Daniel no se apartó de ella. Y por primera vez, Sofie vio algo roto en sus ojos. Y comprendió que tal vez ella no era la única que tenía miedo. Daniel inhaló profundo, sus manos apretándose en puños antes de soltarlas lentamente. Durante un largo momento no dijo nada. Solo la observó. Sus ojos azules buscándola, confundidos, vulnerables de una forma en que nunca los había visto. Y entonces habló. ¿Tú crees que lo tengo todo? Murmuró, con la voz firme pero tranquila. ¿Que mi vida es perfecta? ¿Que no sé lo que se siente no ser suficiente? Sofie frunció el ceño, la garganta cerrada. ¿No lo es? Daniel soltó un breve suspiro, una risa amarga escapándose de sus labios. Negó con la cabeza. No, Sofie, no lo es. Ella lo miró, sorprendida por la dureza de su tono. Siempre había visto a Daniel como alguien intocable, exitoso, rico, seguro de sí mismo. Pero ahora, por primera vez, veía otra cosa. Algo roto, algo real. No siempre fui así, continuó Daniel, frotándose las manos sin pensar. No crecí con dinero. Mis padres trabajaban duro, pero apenas nos alcanzaba. Me pagué la universidad con becas y trabajos a medio tiempo. Sofie contuvo el aliento, viéndolo hablar. No con su seguridad habitual, sino con una sinceridad tranquila que le rompía el corazón. Cuando por fin me convertí en médico, cuando empecé a ganar buen dinero, pensé que lo había logrado. Pensé, esto es, lo hice todo bien. Su voz se volvió más baja. Y conocí a alguien. El estómago de Sofie se revolvió. Ella era hermosa, inteligente, todo lo que él pensó que quería. Y ella le dijo que lo amaba. Daniel apretó la mandíbula. Le creí. Sofie ya sabía a dónde iba esto, pero no pudo evitar susurrar. ¿Qué pasó? Daniel soltó el aire despacio. No me amaba, dijo, con una voz suave pero afilada. Amaba mi dinero. Sofie sintió un dolor en el pecho. Daniel la miró, su expresión impenetrable.
Descubrí que veía a alguien más a mis espaldas. Que todo lo que me había dicho, todo lo que compartimos, era solo una actuación. Sofie inhaló con fuerza. No sabía qué decir. Porque este no era el Daniel Hayes que ella había imaginado. No era el doctor perfecto y seguro de sí mismo. Era un hombre que había sido traicionado, herido, lleno de cicatrices que nadie más podía ver. Justo como ella. No he dejado entrar a nadie desde entonces, admitió Daniel, pasándose la mano por la nuca. Me digo a mí mismo que no lo necesito, que es más fácil así. Y entonces la miró. Su mirada ardía, fija en la de ella. Pero luego te conocí a ti. Sofie se congeló. Su corazón se detuvo. Y, de repente, todo lo demás desapareció. El hospital. El pasado. El miedo. Solo estaban él y ella. Y la verdad no dicha entre los dos. Sofie tragó saliva, intentando encontrar su voz. Daniel. Él negó con la cabeza. No. Déjame terminar. Dio un paso hacia ella. La garganta de Sofie se tensó. Daniel dio otro paso, y ahora estaba justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No me importa lo que tengas o no tengas, dijo, con la voz cargada de emoción. No me importa que no vengas del dinero. No me importa que pienses que no eres suficiente. Sus dedos rozaron los de ella. Con cuidado, con duda, como si le estuviera dando la oportunidad de alejarse. Pero no lo hizo. Lo único que me importa, murmuró, eres tú. Afuera, las luces de la ciudad titilaban contra el cielo oscuro. El suave zumbido de la noche llenaba el silencio entre ellos. Y entonces Daniel acarició su rostro, inclinando su barbilla hacia él hasta que sus ojos se encontraron. Te quiero, Sofie, susurró. Solo a ti. El aliento de Sofie se cortó. Y, por primera vez, se permitió creerlo. Esa noche, Sofie permaneció despierta, mirando el techo, con el corazón enredado en un caos de emociones que no podía desenredar. Las palabras de Daniel seguían repitiéndose en su mente, suaves pero inquebrantables. Te quiero, Sofie. Solo a ti. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era suficiente, que era demasiado común, que el amor no era algo hecho para alguien como ella. Y, sin embargo, Daniel la había elegido de todos modos. Pero, ¿podría hacerlo? ¿Podría permitirse creer en esto? ¿Creer en él? Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Sofie evitó llamarlo. Evitó tomar una decisión, aunque, en el fondo, ya conocía la respuesta. Porque la verdad era que, cuando imaginaba su vida sin Daniel, se sentía vacía. Fría. Como si algo le faltara. Como si él le faltara. Y eso la aterraba aún más que la idea de enamorarse. Daniel, por su parte, esperó. No presionó. No exigió una respuesta. No intentó forzarla a algo para lo que no estuviera lista. Porque conocía a Sofie. Sabía que ella necesitaba tiempo. Pero Sofie no podía huir para siempre. Cuando llegó el momento, no lo pensó. No midió las consecuencias. No dudó. Solo supo que tenía que verlo. Así que corrió. Corrió por las aceras llenas de gente, bajo las luces brillantes de la ciudad, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos, hasta que finalmente llegó a la clínica. Entró de golpe, sin aliento, mirando alrededor de la recepción, hasta que lo vio. De pie al final del pasillo, hablando con una enfermera. Daniel se giró al escuchar la puerta. Frunció el ceño, sorprendido. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Sofie ya se estaba moviendo. Directo hacia él. Directo a sus brazos. Y, por primera vez, no se contuvo. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Sofie lo abrazara, enterrando su rostro en su pecho, aferrándose a él como si fuera lo único que la mantenía en pie.
Su cuerpo se tensó de sorpresa por medio segundo, y luego se fundió con ella. Sus brazos la envolvieron, fuertes y seguros, sosteniéndola como si nunca la fuera a soltar. Sophie cerró los ojos con fuerza, su voz ahogada contra su camisa. «Perdóname por alejarme». El aliento de Daniel se quebró, y en ese momento, supo por qué ella lo había elegido. Ella los había elegido, y nada más en el mundo importaba.